Parece que gran parte de tu proceso, o quizá el proceso entero, es como un palo. Sin la zanahoria, ya sabes, la zanahoria es lo positivo y el palo lo intentas evitar. Siento que la forma de entenderlo para mí es que el palo es el acelerador. Sin zanahoria, no te imaginas cuando era paramédico se publicó mi libro. Y obviamente establecí esas metas y objetivos. El palo lo era todo, sin recompensa. Piensa en esto. Despierto justo ahora a estudiar como si tuviera una prueba mañana. Sé que la pasaré. Piénsalo. Cada día es lo que debo hacer para retener lo que aprendí. Lo repaso más de 4 horas. No hay palo, o solo hay palo. Nunca hubo zanahoria. Por eso, cuando hablo con la gente, tengo que encontrar una forma de resonar con ellos, porque todo lo que diré es... Déjame mostrarte la vida real, cómo es, el por qué eres un perdedor, por qué no lo logras y por qué atraviesas esto. Voy a convenciones, hablo todo el tiempo, miro a la audiencia y ellos se inscriben y se inscriben de nuevo a cada convención, pensando que aprenderán algo distinto. No, eres flojo, sabes muy bien qué hacer, exactamente qué. Incluso yo, cuando no sabía leer ni escribir, sabía exactamente qué hacer. Solo apesta hacerlo. Apesta tener que. Apesta despertar cada mañana de tu vida y decir: Dios, no soy muy listo. Así que adivina qué haré. Debo estudiar la misma mierda y obtener uno de los puntajes más altos. Y hacerlo una y otra vez. Así es. Así será permanente. Y sí, es todo. El palo lo es todo. La única zanahoria que tengo es esto. Quizá. Tal vez porque cuando hice esas pruebas que son muy duras, en el fondo de mi mente era como: es muy posible que no lo logres, Hawkins. Así no eres tú. No lo eres, no naciste para esto. No eres tú, el verdadero tú. Puede estudiar mucho, pero en el segundo que esa computadora te rete con 150 preguntas, así no eres tú. Y en cierto modo, probé. Pasé otra vez y una más. Pero mi yo real, cada vez que puede, me dice: ese no eres tú. No lo eres. Y debo trabajar más duro que esa voz. Cuando hacía una prueba y veía una pregunta que no podría contestar, era como: carajo, y luego decía: te lo dije. No eres tú. Pesas 137, estás en casa, solo arreglando tu cabello. Es lo que haces para ir a la escuela con un gran afro a tus 16. Ese eres tú. Así que no hay una tarjeta en este juego para salir. Por eso digo, sigue fuerte. Porque si no recibiste dones, lo único que puedes hacer en la vida es seguir fuerte. Y sé que las personas no me toleran. No pueden soportar esta clase de charla. Esto es todo lo que puedes hacer. No hay una píldora o poción mágica. Todo lo que puedes hacer es trabajar más que el hombre que Dios creó, o mujer, en ti. Y eso no se ve muy divertido, por eso dije: no hagan un documental sobre mí. Porque la gente no verá la verdad. Verá lo que quiere ver y dirá: no quiero vivir así. Bien. Ok. Y vivirás exactamente como vives ahora. Cuestionándote quién eres, preguntándote qué es posible o qué eres capaz de hacer. Así se ve. O haz como yo con... ¿soy feliz? No lo sé, no lo había pensado y da igual. Porque lo que en verdad me importaba era ver lo mismo en el espejo. La felicidad no estaba en el espejo a los 16, y pesando 137 era como: no busco felicidad. No, me veía al espejo y decía: ok, bastardo, lo hiciste de nuevo. Eres un machico, porque esto apesta. Hubo un par de minutos donde tuve la zanahoria. Y en el segundo que me fui a dormir se fue porque despertaba en la noche para
verificar el trabajo que hice ese día. ¿Lo hice bien? ¿Hice bien eso o aquello que hice? ¿Qué hago, Dios? Estoy perdiéndola. El palo. Debes tomar ventaja de cualquier oportunidad para fortalecer tu voluntad, porque si la vida te golpea en la boca, entonces la necesitarás. Claro que saberlo no hace fácil volver a participar cuando todo se jode. De hecho, salir y correr los últimos 217 kilómetros demanda un nivel de enfoque y de ver que es difícil de hallar si te deprimes medio día. Por suerte, he pasado situaciones así muchas veces antes. Sabía qué hacer. Para empezar, estuve encerrado mentalmente. Muchos caen cuando los golpean y al tocar el suelo pierden todo impulso. No solo física, sino mentalmente, porque quedan humillados. Y cuando estás así es imposible llevar a cabo cualquier progreso. Hay que aprender a absorber los golpes de la vida sin ser derribados. Porque levantarte de la lona es el paso más duro y largo, mientras luchas por recobrar tu impulso. Sí, me encerré mediodía. Sí, todas las metas que tenía para Mach 240 se fueron. Sí, mi cuerpo era un desastre. Pero mentalmente aún estaba de pie y en la carrera porque no vivo por las mismas razones que todos los demás. La recompensa que busco es interna. Y si tienes esa mentalidad, verás oportunidades de crecer donde sea. En tiempos duros, el crecimiento puede ser exponencial. No iba a ganar la carrera o terminar en un tiempo respetable, pero me regalé otra oportunidad de ponerme a prueba en condiciones adversas y convertirme en algo más. En todo caso, mi deseo de acabar solo creció gracias al desastre que hice, y a la vez necesitaba aliviar algo de presión que me autoimponía. La presión viene con altas expectativas, lo que es genial porque sacará lo mejor de ti, pero hay veces en que es más útil descargar la presión. Cuando estás exhausto, es vital mantener el control de tus pensamientos y emociones para que puedas decidir correctamente. Elegir aliviar la presión te permite hacer eso. Cuando la presión es alta, desarrollas una ceguera que limita la perspectiva. Eso es genial para ciertas situaciones que exigen hiperenfoque. Pero si te involucras en algo que exige tu máxima resistencia, es mejor ampliar tu perspectiva y conciencia para absorber más de la experiencia, lo que permite tu máximo crecimiento durante el evento, los días y semanas siguientes. Además, si dejas que esa presión implacable se sume, es probable que te quiebres y tengas una muy mala situación. Recuerda, la meta es siempre completar la misión, sea lo que sea, sin arrepentimientos y con cabeza fría para que puedas progresar en tu vida. Cultivar una voluntad de éxito a pesar de toda circunstancia es la variable más importante de la ecuación de reinicio. La voluntad de tener éxito construye autoestima, amplía el concepto de tu capacidad, aunque es lo primero que perdemos cuando las cosas van mal. Después de eso, rendirse a menudo se siente la opción más sensata, y quizás no sea, pero entiende que renunciar desgasta tu autoestima y siempre requiere algún nivel de rehabilitación mental. Aun si lo que te forza a renunciar es una lesión o algo más allá de tu control, aún tendrás que recuperarte mentalmente de la experiencia. Una misión exitosa rara vez requiere mantenimiento emocional, y para ejecutar tu voluntad de tener éxito, debes ser capaz de hacerlo sin ver el rumbo. ¿Has oído del propósito? El mágico ingrediente perdido crucial para una gran carrera y construir una vida feliz. Y si te digo que la importancia de hallar tu propósito es exagerada, y si nunca existió tal cosa como un buen propósito, y si no importa lo que hagas con tu tiempo aquí, y si todo es arbitrario y a la vida no le importa un carajo si quieres ser feliz, ¿ahora qué? Todo lo que sé es esto: soy David Goggins, existo. Por lo tanto, termino lo que empiezo. Me enorgullece mi esfuerzo y desempeño en todas las fases de la vida, solo porque estoy aquí. Si me pierdo, siempre me encuentro. Mientras esté en la tierra, no lo haré a medias. En cualquier lugar, mejoraré porque existo y estoy dispuesto. Es la mentalidad que deberíamos tener cuando nos atascamos, porque cuando estás herido, debes ser tu propia motivación e instructor. En tiempos oscuros debes recordarte por qué elegiste estar ahí en primer lugar, y eso suena rudo,
Cuando estás harto y buscas más, el único tono que debe haber en tu cabeza es el de un guerrero. El de alguien listo para sumergirse profundamente en su propia alma, para hallar la energía que necesita para seguir la lucha y prevalecer. Es gracioso cómo nuestras metas son tan elásticas como nuestra autoimagen. ¿Quiénes somos? Y lo que creemos lograr. Si todo lo que haces es correr 5 kilómetros a ritmo lento, una carrera de 10 se sentirá tan lejos como la luna. Tu mente debe compilar razones por las que esa distancia es correcta, y quizá lo creas. Si 10 es la nueva normalidad, medio o un maratón completo puede ser el siguiente paso. Luego de un maratón viene el ultra. Cada que subas de nivel, tu mente intervendrá como un chaperón amargado y tratará de acabar la fiesta. Esa dinámica se ha desarrollado en mi mente en mi gran viaje. Cuando aprendí a nadar de adolescente, pasaba el tiempo en la orilla poco profunda porque ahí no tenía miedo. Incluso luego de volverme competente, nadaba en la parte menos profunda porque me tranquilizaba saber que con cada brazada casi tocaba el fondo. Si me cansaba mucho o quería parar, solo me pondría de pie, y eso me daba comodidad y confianza. Me permitió trabajar mi estilo sin que el miedo se interpusiera. No hay nada inherentemente malo en eso. Siempre que tengamos claro que el trabajo superficial que hacemos es una preparación para la parte profunda. Pero esa no fue mi mentalidad en ese punto de mi vida. El diseño del complejo de piscinas hacía imposible ignorar la parte profunda. Cada día, al salir de vestidores, debía pasar junto a la sección de 3 metros. A veces me acercaba al borde y miraba abajo. La parte de 3 metros parecía sin fondo, así que me di la vuelta y caminé hacia el marcador de 1 metro. Con cada paso, mi miedo se iba y mi comodidad aumentaba, y eso jodió mi psique. Hice lo posible por sacarlo de mi mente al nadar, pero se enterró ahí como una espina, vuelta a vuelta, día tras día. Si constantemente algo se posa en el fondo de tu mente, es una alarma. Es signo de que necesitas evaluar y abordar ese problema, o se volverá un miedo de por vida, que se hará más grande cada día hasta transformarse en un obstáculo que jamás podrás superar. No hay nada malo en ser miedoso o indeciso. Todos tenemos razones para permanecer en la orilla, pero igual debe ser nuestro lugar de entrenamiento. Muy a menudo, nuestro lugar de entrenamiento es como un sofá reclinable. Nos acostamos y acomodamos. Luego tenemos la audacia de preguntarnos por qué nuestra vida no mejora, mientras hacemos lo mismo que siempre. Debería haber usado mi tiempo en la orilla como mi preparación personal. Imaginando aguas profundas en cada brazada, debes entrenar tu mente como si ya estuvieras allí. Si te cansas mientras nadas en la orilla, no te puedes dar la opción de pararte a la mitad del camino. Tu único punto de descanso debe ser el otro extremo de la piscina. Así, cuando llegues a la parte de 3 metros, sabrás por experiencia que puedes recorrer esa distancia. Pero en ese entonces solo era un sobreviviente, no era un guerrero capaz de prosperar en la incomodidad. Así que decidí enterrarme en mi miedo y pasé mis horas en la orilla de la piscina sin un fin a la vista. Muchos crecemos y salimos de la orilla de la vida, otros se quedan ahí por miedo a lo desconocido. Pienso en quienes se quedan en un trabajo seguro que odian en vez de romper con todo e iniciar su propio negocio o postularse para un nuevo puesto en otro lugar. La mayoría se intimida por un futuro desconocido lleno de variables y consecuencias que no pueden controlar o prever. Conozco a una persona que dirigió prósperas empresas de otros por 20 años, pero temía dirigir una propia. Ella conocía todos los aspectos de lo que necesitaba para convertirse en una empresaria exitosa, pero en lugar de reconocer su experiencia y usarla como una fuente de confianza, dejó que su miedo irracional la mantuviera corriendo en el lugar de otra persona. Necesitas evaluar lo que sientes. No todas las emociones merecen ratificarse. Recuerda, si te quedas donde siempre has estado, jamás aprenderás si tienes lo necesario para aventurarte en aguas profundas.